Capítulo 1. Sombras entre mármol. Nunca he entendido por qué la gente asocia el lujo con la evasión. Para mí, siempre ha sido un ancla, una manera de imponer orden sobre lo intangible. En mi mundo, el arte es un refugio, y el mármol, mi campo de batalla. Mis manos no son las de un escultor, pero tengo un don para encontrar piezas que gritan silenciosamente al alma de otros. Esa mañana, sin embargo, ni siquiera el mármol pudo ofrecerme respuestas. Dejé una galería repleta de adulaciones huecas y conduje sin rumbo fijo. El volante se convirtió en una especie de brújula defectuosa, hasta que terminé frente al portón del cementerio más antiguo de la ciudad. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Entonces, la vi. Estaba agachada frente a una lápida desgastada, frotando el mármol con movimientos lentos y deliberados. Su figura, pequeña y frágil a simple vista, tenía una firmeza que desafiaba las grietas de su ropa. Vestía una chaqueta que alguna vez fue negra y un par de guantes raídos, que apenas ocultaban los dedos manchados de tierra. Había algo en la forma en que su cuerpo se movía, en cómo su atención parecía fundirse con la piedra, que me dejó sin aliento. Era como si el universo entero se hubiese condensado en ese momento. Sus movimientos hablaban un lenguaje propio, uno que no entendía, pero que me urgía aprender. Había ido al cementerio buscando algo que no podía nombrar, y en ella parecía haber encontrado mi respuesta. O, al menos, una nueva pregunta. No sé cuánto tiempo pasé observándola. Su mundo parecía contenido en el espacio entre esa lápida y sus manos, un lugar que yo no podía tocar pero que me atraía con una fuerza inexorable. El crujir de las hojas bajo mis zapatos me delató. Levantó la cabeza y me miró con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sus ojos oscuros eran impenetrables, como si en ellos se escondieran secretos demasiado grandes para compartir. No aparté la mirada, aunque algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Me acerqué lentamente, más movido por la necesidad de entenderla que por cualquier otro impulso. Me detuve a una distancia prudente, sin atreverme a interrumpir lo que fuera que estaba haciendo. Su figura era una contradicción, tan pequeña y, sin embargo, tan imponente. Por un momento, pensé en decir algo, pero las palabras se desvanecieron antes de formarse. Todo lo que podía hacer era observar. Cuando finalmente terminó su tarea, se levantó con una fluidez que parecía desmentir la rigidez de sus movimientos anteriores. Sacó un trapo de su bolsillo y limpió las herramientas que había estado usando. Fue un acto meticuloso, casi ritualístico, y no pude evitar sentir que estaba profanando algo sagrado con mi presencia. La vi recoger sus cosas y girarse para marcharse. Ni una palabra, ni un gesto. Solo un vistazo rápido, como si yo no fuera más que una sombra entre las lápidas. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo su figura desaparecía entre las hileras de piedras funerarias. Había algo en ella que no podía ignorar, algo que me obligaba a volver la mirada una y otra vez al espacio vacío que dejó tras de sí. Esa noche, al llegar a mi apartamento, intenté distraerme con el trabajo, con el mármol, con las esculturas que siempre habían sido mi refugio. Pero su imagen se colaba en cada rincón de mi mente. La manera en que sus manos se movían sobre la piedra, la intensidad silenciosa de su mirada, el contraste entre su fragilidad y su fuerza. Todo me obsesionaba. No sabía su nombre, pero ya la conocía mejor que a cualquiera en mi vida. Y eso, aunque no quería admitirlo, me aterraba más que cualquier otra cosa. Capítulo 2. Huellas de mármol. Esa noche, el insomnio se instaló en mi cama. Cada vez que cerraba los ojos, su imagen volvía a mí, sus manos moviéndose con precisión, su cuerpo fundiéndose con la piedra, su mirada, que parecía perforar algo dentro de mí que no sabía que estaba allí. Era un tipo de obsesión que me resultaba extraño. No era su belleza, aunque había algo hipnótico en la armonía caótica de sus rasgos. Era la contradicción de su presencia. La manera en que parecía tan arraigada al mundo que la rodeaba, y al mismo tiempo, tan completamente ajena a él. A la mañana siguiente, como si respondiera a un impulso que no podía controlar, volví al cementerio. Algo en mí necesitaba verla otra vez, confirmar que no había sido un espejismo, un invento de mi mente en una noche de insatisfacción y cansancio. Y allí estaba. Estaba de pie esta vez, frente a una lápida nueva, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. La figura parecía más pequeña bajo el cielo gris, pero su presencia seguía siendo igual de potente. Su cabello oscuro se agitaba con el viento, y un mechón rebelde se pegaba a su mejilla. Caminé hacia ella, cuidando mis pasos esta vez para no romper el silencio. Ella no se giró, pero podía sentir que sabía que estaba ahí. Era como si mi presencia fuera una sombra inevitable, algo que había calculado desde el primer momento en que nos cruzamos. «Estás aquí de nuevo», dije finalmente, mi voz rompiendo la quietud como una piedra lanzada al agua. Ella no respondió.
pero sus hombros se tensaron ligeramente, un movimiento casi imperceptible, suficiente para que supiera que había escuchado. No necesitaba que hablara. Su silencio era tan elocuente como cualquier palabra. Me acerqué más, dejando que el aire entre nosotros se llenara de una tensión palpable. El viento arrastró su aroma hacia mí, un rastro tenue de humedad y algo terrenal, como tierra fresca. Era un perfume tan distante del mundo al que estaba acostumbrado, que por un momento me sentí mareado. No te molestaré, continué, buscando alguna señal de aceptación en su postura. Solo quiero saber tu nombre. Giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que pudiera ver su perfil. Había una quietud en sus rasgos, una especie de desafío silencioso que me atrapó aún más. No importa, dijo al fin, su voz baja, casi un susurro. Para mí sí importa. Hubo un largo silencio, uno que parecía alargarse con cada respiración que tomábamos. Finalmente, soltó un suspiro y se giró hacia mí por completo. Sus ojos oscuros chocaron contra los míos, llenos de una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no supe identificar. Nadia, dijo al fin. Su nombre era tan contundente como su presencia, una palabra que parecía hecha para quedarse grabada en mi mente. Cuando ella volvió a girarse hacia la lápida, supe que la conversación había terminado. Pero no me moví. Permanecí allí, observándola, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a arder lentamente. Ese fuego, sin embargo, no era un incendio común. Era más profundo, más oscuro. Era como si mi cuerpo reconociera algo en ella que mi mente aún no podía descifrar. Capítulo 3. El peso del deseo. La obsesión era algo que siempre había evitado. En mi mundo, las cosas tenían que ser controlables, categorizadas. Pero Nadia no podía ser encasillada. Había algo en ella que no obedecía a las normas de lo que conocía. Volví al cementerio al día siguiente, y al siguiente. Ella siempre estaba allí, a veces limpiando lápidas, otras simplemente observando el mármol como si las piedras hablaran un idioma que solo ella entendía. Yo no decía nada la mayor parte del tiempo, me limitaba a mirarla desde una distancia prudente, intentando descifrar el enigma que representaba. No fue hasta la quinta vez que se giró hacia mí sin que yo lo provocara. Su mirada era inquisitiva, casi desafiante. Esa vez, no esperé su permiso para acercarme. Crucé el espacio entre nosotros, cada paso pesado con algo que no quería nombrar. Eres un hombre persistente, dijo finalmente, su voz como un eco de la brisa que nos rodeaba. No me gusta dejar preguntas sin responder. ¿Y qué preguntas te hago yo? Todas. No estaba preparado para la sonrisa que apareció brevemente en su rostro, un destello de algo que no sabía si era burla o comprensión. Y antes de que pudiera analizarlo, ella volvió a girarse hacia la lápida frente a nosotros, dejando que mi curiosidad hirviera en su ausencia. Esa noche, el fuego que había encendido en mí se desbordó. Me encontré en mi taller, rodeado de mármol y herramientas, intentando canalizar lo que sentía a través de mi trabajo. Pero no importaba cuántos bocetos trazara, cuántas veces levantara el cincel, cada movimiento me llevaba de regreso a ella. Su imagen estaba impresa en mis sentidos. El arco de su espalda cuando se inclinaba, la manera en que sus manos se movían con precisión sobre la piedra, la curva de su cuello. Era como si su presencia se hubiera filtrado en cada rincón de mi mente, dejando una marca que no podía borrar. Fue entonces cuando decidí invitarla al taller. No sabía si aceptaría, pero necesitaba verla fuera de ese lugar, necesitaba entender quién era fuera del mármol y las lápidas. Cuando llegó, llevaba la misma chaqueta descolorida, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado que dejaba mechones sueltos alrededor de su rostro. Su mirada recorrió el espacio con una mezcla de desconfianza y curiosidad, deteniéndose en las esculturas que adornaban el taller. Impresionantes, dijo finalmente, su voz baja, pero cargada de algo que me hizo sentir un extraño orgullo. Gracias. La vi acercarse a una de mis piezas favoritas, una figura abstracta que había tardado meses en completar. Sus dedos rozaron la superficie del mármol con un cuidado que me resultó casi íntimo, y mi cuerpo respondió a ese simple gesto de una manera que no esperaba. ¿Qué ves en ella?, le pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Veo soledad, respondió, girándose para mirarme. Pero no la soledad de estar solo, sino la de estar rodeado de personas que nunca podrán entenderte. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no podía explicar. Era como si hubiera leído algo dentro de mí que nunca había compartido con nadie. ¿Es eso lo que tú ves? No, dije, acercándome lentamente. Es lo que siento. El silencio que siguió fue tan pesado como el mármol que nos rodeaba. Capítulo 4. Posesión entre sombras. El taller estaba bañado en sombras, iluminado apenas por un par de lámparas que proyectaban luces inquietantes sobre las esculturas.
Nadia estaba de pie frente a una figura inacabada, sus dedos rozando el mármol como si quisiera comprenderlo más allá de lo que sus ojos podían ver. Siempre me ha fascinado lo que tus manos son capaces de hacer, dije, rompiendo el silencio. Mi voz sonó más baja de lo habitual, cargada de una gravedad que ni siquiera entendí completamente. Ella no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en la piedra, pero pude ver cómo su pecho se movía con cada respiración. Había algo en su postura, algo tenso pero rendido al mismo tiempo, que hizo que mi pulso se acelerara. ¿Por qué me miras así?, preguntó finalmente, sin girarse. Porque no puedo evitarlo. Mi confesión llenó el espacio entre nosotros como un eco. Ella giró la cabeza lentamente, y cuando sus ojos encontraron los míos, sentí como el mundo a nuestro alrededor se comprimía. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más cargado, y cada paso que di hacia ella fue como cruzar un umbral invisible. No tienes que quedarte, murmuré, deteniéndome apenas a unos centímetros de su cuerpo. Mi mano levantada quedó suspendida en el aire, como si esperara su permiso antes de tocarla. No voy a huir, respondió. Pero su voz tembló lo suficiente como para revelarme el conflicto dentro de ella. Cerré la distancia entre nosotros con un movimiento lento, deliberado, y dejé que mis dedos trazaran la línea de su mandíbula, deteniéndose justo debajo de su barbilla. Su piel era cálida bajo mi toque, pero había un leve temblor que me dijo que estaba conteniendo más de lo que quería mostrar. Nadia, murmuré, inclinándome hacia ella. Mi aliento rozó su mejilla antes de que mis labios se encontraran los suyos. El primer contacto fue una explosión de fuego. No hubo vacilación ni dudas, era como si ambos hubiéramos estado esperando este momento desde el instante en que nos vimos. Sus manos se aferraron a mi camisa, tirando de mí con una fuerza que me sorprendió, mientras su cuerpo se arqueaba hacia el mío. La levanté con facilidad, dejándola sobre la misma mesa que había usado para trabajar tantas veces. El mármol frío bajo sus muslos fue un contraste que ambos sentimos en el aire. Ella dejó escapar un jadeo cuando mis manos encontraron su cintura, explorando el contorno de su cuerpo con una precisión que era tanto un acto de adoración como de descubrimiento. Su piel era suave, cálida, y cada caricia parecía desmoronar las barreras invisibles que había entre nosotros. Cuando mis labios descendieron por su cuello, dejando un rastro de besos lentos y deliberados, sentí como su respiración se aceleraba. Cada sonido que escapaba de sus labios era como un detonante, encendiendo algo más profundo dentro de mí. Adrián, murmuró, mi nombre saliendo de su boca como un ruego. Estoy aquí, respondí, dejando que mis palabras se mezclaran con el calor de su piel. Mis manos se movieron con más confianza, deslizándose bajo su camisa para encontrar la piel desnuda que había imaginado tantas veces. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador, y la manera en que respondía a cada uno de mis movimientos me hacía sentir que estaba cruzando un territorio inexplorado. El mármol, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en el escenario de algo mucho más visceral. La solidez de la piedra contrastaba con la suavidad de su cuerpo, y cada caricia, cada beso, era un recordatorio de que estábamos desafiando algo más grande que nosotros mismos. Sus manos encontraron mi cabello, tirando ligeramente mientras sus labios buscaban los míos con una urgencia que igualaba la mía. Cuando finalmente se separó para tomar aire, su mirada encontró la mía, y lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Era deseo, sí, pero también algo más profundo, más crudo. Era como si en ese momento estuviéramos compartiendo algo que no podía ser puesto en palabras. No pares, dijo, su voz apenas un susurro, pero suficiente para que supiera que estábamos perdidos el uno en el otro. No lo haré, prometí, y mi voz tembló con la intensidad de lo que sentía. Mis labios volvieron a encontrar los suyos, mientras mis manos continuaban explorando su cuerpo con una devoción que nunca había sentido antes. Cada curva, cada línea, era como un mapa que quería memorizar, un recordatorio de que en este momento, ella era todo lo que importaba. El mármol bajo nosotros comenzó a calentarse con nuestro sudor combinado, y la manera en que su cuerpo se movía contra el mío era una sinfonía que no quería que terminara. Cuando nuestras respiraciones finalmente se calmaron, la habitación quedó en silencio, salvo por el eco de nuestros latidos. Nadia se quedó quieta bajo mis manos, su piel todavía temblando ligeramente, y su mirada, aunque vulnerable, tenía una firmeza que me decía que habíamos cruzado un límite del que no habría retorno. Capítulo 5. Las manos que cincelan el deseo. A la mañana siguiente, el amanecer llegó antes de que pudiera cerrar los ojos. Me quedé en el taller toda la noche, atrapado entre las sombras de las esculturas y los recuerdos de Nadia. La forma en que su cuerpo se había moldeado al mío, la manera en que su piel temblaba bajo mis manos, el sabor de su aliento mezclándose con el mío. Todo me tenía cautivo. Ella no se quedó. Se fue en silencio, como una sombra que se desliza fuera de un sueño antes de que puedas atraparla.
Pero su presencia seguía en el aire. Cada rincón del taller estaba impregnado de su esencia, y mi piel todavía ardía con el eco de su tacto. Sabía que no era amor. No todavía. Pero había algo en ella, algo en la manera en que sus ojos me miraban como si pudiera ver más allá de mi piel, que me hacía cuestionar todo lo que había creído saber sobre el deseo. Cuando Nadia apareció en el taller esa noche, mi respiración se detuvo. No sabía si volvería, pero cuando abrió la puerta y dejó que la brisa de la noche la acompañara, sentí que algo dentro de mí se asentaba y al mismo tiempo se encendía. No pensé que regresarías tan pronto, dije, aunque las palabras no reflejaban la verdad. Había pasado todo el día esperando verla de nuevo. Yo tampoco, respondió, dejando su chaqueta sobre una silla. Su voz era tranquila, pero había algo en su mirada que delataba la tormenta dentro de ella. Se acercó a una de las esculturas inacabadas, sus dedos rozando las líneas ásperas del mármol como si fueran piel viva. No podía apartar la mirada de sus manos, de la forma en que cada movimiento suyo parecía cincelar algo dentro de mí. Nadia, murmuré, dando un paso hacia ella. Se giró lentamente, y el aire entre nosotros se volvió más pesado, cargado de algo que no podía nombrar. Sus ojos encontraron los míos, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Qué buscas en mí, Adrián?, preguntó, su voz baja, pero firme. Quiero entenderte, respondí, aunque sabía que no era toda la verdad. La necesidad que tenía de ella iba más allá de la comprensión. Era un deseo crudo, primitivo, algo que me quemaba desde dentro. No puedes entenderme, dijo, dando un paso hacia mí. Pero puedes intentarlo. Cerré la distancia entre nosotros en un instante. Mi mano encontró su rostro, y el calor de su piel me atravesó como un rayo. Su aliento chocó contra el mío antes de que nuestros labios se encontraran de nuevo, esta vez con una intensidad que dejó claro que ambos estábamos perdiendo el control. Mis manos bajaron por su cuello, trazando un camino por su espalda hasta encontrar la curva de su cintura. Cada centímetro de ella era un descubrimiento, un recordatorio de que lo que estaba sintiendo iba más allá de lo físico. Adrián, murmuró, su voz quebrándose mientras mis labios descendían por su clavícula. Dime si quieres que pare, susurré contra su piel. No pares. Sus palabras fueron un permiso, una confesión, y no necesitaba más. La levanté y la llevé hacia la escultura más grande del taller, una figura imponente de mármol que parecía sostener el peso del mundo. El contraste entre su piel cálida y la frialdad de la piedra hizo que ambos soltáramos un jadeo. La manera en que su cuerpo se arqueaba contra el mío, como sus manos encontraron mi cabello, tirando ligeramente, era una sinfonía que me tenía al borde de perderme por completo. Mis labios trazaron un camino por su pecho, cada beso dejando una marca invisible que solo nosotros podíamos sentir. Sus dedos se aferraron a mis hombros, y cuando dejé que mis manos exploraran sus muslos, sentí como su respiración se detenía por un momento antes de estallar en un suspiro. Cada movimiento, cada caricia, era una declaración silenciosa de lo que ambos estábamos construyendo, algo que no podía ser contenido en palabras. Cuando finalmente nos detuvimos, el taller estaba envuelto en un silencio que solo era interrumpido por nuestras respiraciones. Nadia permaneció entre mis brazos, su piel todavía temblando ligeramente, y su mirada encontró la mía con una mezcla de desafío y rendición que me dejó sin aliento. Esto no puede durar, dijo finalmente, su voz un susurro. No tiene que durar para ser real, respondí, y aunque sabía que mis palabras eran ciertas, no podía evitar sentir un nudo en el pecho ante la posibilidad de perderla. Ella no dijo nada más. Solo se quedó allí, con la espalda apoyada contra el mármol y su cuerpo todavía tan cerca del mío que podía sentir el latido de su corazón. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero en ese momento no me importaba. Si esto era un incendio, estaba dispuesto a arder. Capítulo 6. Ecos de piel y mármol. Esa noche, cuando Nadia dejó el taller, me quedé solo con las sombras. El mármol, que siempre había sido mi refugio, ahora parecía un eco vacío de lo que había sucedido entre nosotros. La piedra fría ya no era suficiente. Mi mundo, tan controlado, tan predecible, se tambaleaba bajo el peso de lo que ella había despertado en mí. No era solo deseo. Nadia no era una simple chispa que iluminara un rincón oscuro de mi existencia, era un incendio que consumía todo a su paso. Y lo peor, o quizá lo mejor, era que no quería apagarlo. Al día siguiente, no supe si vendría. Pasé horas en el taller, con las herramientas en la mano pero sin usarlas. Cada sonido, cada crujido del piso de madera, me hacía girar la cabeza hacia la puerta. Y cuando finalmente apareció, sentí que el aire volvía a llenar mis pulmones. No llevaba su chaqueta aquella vez. Su ropa era sencilla, casi descuidada, pero en ella cada prenda parecía transformarse en una extensión de su cuerpo. Sus ojos, oscuros y profundos,
Me buscaron en la penumbra del taller, y cuando nuestras miradas se encontraron, algo indescifrable pasó entre nosotros. ¿Qué estás trabajando ahora?, preguntó, rompiendo el silencio. No respondí de inmediato. Me acerqué a una de las esculturas más recientes, una figura que aún no tenía forma definida. Estoy buscando lo que le falta, dije finalmente. ¿Y qué crees que es? No lo sé. Pero tú podrías ayudarme a encontrarlo. Ella sonrió, pero no dijo nada más. En cambio, se acercó a la escultura, sus dedos rozando la superficie áspera con la misma delicadeza que siempre me fascinaba. Me quedé observándola, hipnotizado por la manera en que su cuerpo parecía comunicarse con la piedra de una forma que yo nunca podría lograr. El calor entre nosotros creció de manera casi imperceptible, como un fuego que se alimenta lentamente antes de explotar. Cuando finalmente cerré la distancia entre nosotros, mi mano encontró la curva de su cintura, y el contacto fue como un golpe eléctrico que me recorrió por completo. Ella no se apartó. Al contrario, giró ligeramente su cuerpo hacia mí, y su respiración se aceleró lo suficiente como para que supiera que estaba sintiendo lo mismo. Nadia, murmuré, mi voz baja, cargada de todo lo que no podía decir con palabras. Adrián. No hizo falta decir nada más. Mis labios encontraron los suyos con una urgencia que no podía contener, y el mundo alrededor desapareció. Sus manos se aferraron a mi camisa, tirando de mí hacia ella mientras su cuerpo se arqueaba contra el mío. La llevé hacia la mesa central del taller, un espacio que alguna vez fue solo para el mármol, pero que ahora se sentía como un altar para nosotros. La senté en el borde, y cuando mis manos encontraron su piel desnuda bajo la tela, un suspiro escapó de sus labios. Cada caricia, cada movimiento, era un mapa que trazábamos juntos, un lenguaje que aprendíamos con cada roce. Mis labios bajaron por su cuello, dejando un rastro de calor que la hizo estremecerse, mientras mis manos exploraban las líneas de su cuerpo con una devoción que nunca había sentido antes. Su piel era una mezcla de fuego y seda bajo mis dedos, y la manera en que respondía a mi toque, la forma en que sus uñas se clavaban suavemente en mis hombros, era un recordatorio de que estábamos cruzando una frontera de la que no habría retorno. El mármol frío bajo sus muslos contrastaba con el calor de su cuerpo, y cada sonido que escapaba de sus labios me llevaba más allá de cualquier límite que creí tener. Cuando nuestras miradas se encontraron, lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento, una mezcla de deseo, vulnerabilidad y algo más profundo, algo que me hizo sentir completamente expuesto. Nunca pensé que haría esto contigo, murmuró. ¿Te arrepientes? No. Sus palabras fueron un bálsamo, una confirmación de que lo que estábamos haciendo era tan real para ella como lo era para mí. La atraje hacia mí, mis manos sosteniéndola con una firmeza que hablaba de más que solo deseo. No sé cómo detener esto, confesé, mi voz quebrándose. No lo hagas, dijo, y sus palabras me atravesaron como una promesa. El taller quedó en silencio cuando finalmente nos detuvimos. Nadia permaneció apoyada contra mi pecho, sus dedos trazando líneas invisibles sobre mi piel. Yo no podía dejar de mirarla, de absorber cada detalle de su rostro, como si temiera que desapareciera si cerraba los ojos. Esto está cambiando todo, dije finalmente. Quizás eso es lo que necesitamos, respondió, y la intensidad en su mirada me hizo creerle, aunque una parte de mí todavía temía lo que estábamos creando juntos. Sabía que estábamos construyendo algo que no podía durar. Pero en ese momento, no importaba. Capítulo 7. Fracturas en la piel. Había una fragilidad en el aire cada vez que nos encontrábamos después de una noche como aquella. Era como si ambos supiéramos que lo que estábamos construyendo estaba destinado a romperse, pero nos negáramos a detenernos. Nadia llegó tarde esa noche, con el cabello húmedo y los labios ligeramente partidos por el frío. No me saludó, no hacía falta. La forma en que sus ojos buscaron los míos, como si confirmaran algo que solo ella entendía, fue suficiente. ¿Hoy no trabajas en el mármol?, preguntó, dejando su chaqueta sobre una silla sin mirarme. No puedo concentrarme. ¿Por qué? No sé. Mi respuesta fue honesta, aunque incompleta. La verdad era que todo en mi vida parecía haberse convertido en un eco de ella. Cada piedra que tocaba, cada línea que trazaba en un boceto, llevaba su forma, su esencia. Ella caminó hacia la mesa central, sus dedos rozando la superficie como si estuviera leyendo un texto invisible. Su silueta se veía pequeña bajo las luces tenues, pero había algo en la manera en que se movía que llenaba todo el espacio. No necesitas hacerlo complicado, Adrián. ¿Qué cosa? Esto. Su tono era casual, pero sus palabras tenían un filo que me atravesó. No sabía si era una invitación o una advertencia. No puedo evitarlo, dije, acercándome a ella. Entonces no lo intentes. Me acerqué más, y mi mano encontró su rostro,
sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían buscar algo en los míos que no sabía si podía darle. Cuando nuestros labios se encontraron, el mundo se contrajo hasta quedar reducido al calor entre nosotros. Su boca sabía a algo indescriptible, una mezcla de distancia y cercanía que me tenía atrapado. Mis manos bajaron por su espalda, explorando las líneas de su cuerpo con una necesidad que ya no intentaba ocultar. Su respiración se aceleró cuando la levanté, y la manera en que sus piernas se enredaron alrededor de mi cintura fue como una promesa silenciosa. El mármol frío contra su piel desnuda fue un recordatorio de dónde estábamos, de lo tangible que era todo esto, aunque en el fondo supiéramos que no podía durar. Mis labios descendieron por su cuello, dejando un rastro de besos lentos y deliberados que la hicieron estremecerse bajo mis manos. Su piel, cálida y suave, era un mapa que quería memorizar, un recordatorio de que, aunque efímera, esta conexión era real. Adrián, estoy aquí, respondí, mis palabras mezclándose con el calor de su piel. Sus dedos encontraron mi cabello, tirando ligeramente mientras sus caderas se movían contra las mías en un ritmo que desafiaba cualquier lógica. El sonido de su respiración, entrecortada y urgente, llenó el aire, mezclándose con el latido ensordecedor de mi propio corazón. Cada caricia, cada movimiento, era una confesión. Y cuando nuestras miradas se encontraron, supe que lo que sentíamos iba más allá de lo físico. Cuando todo terminó, el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier palabra. Nadia permaneció apoyada contra mí, sus dedos trazando líneas invisibles sobre mi pecho mientras nuestras respiraciones volvían a la normalidad. No sé cuánto tiempo más pueda hacer esto, dijo finalmente, su voz baja pero firme. ¿Por qué? Porque esto es demasiado. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Quise responder, convencerla de que podíamos manejarlo, de que esto, lo que estábamos creando juntos, valía la pena. Pero no pude. Ella se separó de mí lentamente, como si cada movimiento le costara, y se inclinó para recoger su ropa. La observé en silencio, incapaz de moverme, sintiendo como algo dentro de mí se fracturaba con cada paso que daba hacia la puerta. ¿Volverás?, pregunté. Siempre vuelvo, respondió, pero no giró la cabeza. Esa noche, el taller se sintió más vacío que nunca. Me quedé sentado en el suelo, con la espalda contra una de las esculturas, mirando las sombras moverse en las paredes. Cada rincón del espacio parecía impregnado de ella, como si hubiera dejado un pedazo de sí misma en cada lugar que había tocado. No sabía cómo detener esto, cómo reconciliar la intensidad de lo que sentía con la inevitabilidad de su partida. Todo en mi mundo estaba construido para durar, para resistir el paso del tiempo. Pero ella era lo opuesto, un fuego que no podía contener, que lo consumía todo a su paso. Sabía que no podía sostenerla para siempre. Pero esa certeza no hacía que el dolor de perderla fuera menos real. Capítulo 8. Bajo la superficie del mármol. Cuando Nadia volvió al taller 3 días después, su silencio era una tormenta que se sentía más fuerte que cualquier palabra. Cerró la puerta detrás de ella con suavidad, dejando que la brisa de la noche se disipara antes de avanzar hacia el centro del espacio. Yo estaba trabajando en una nueva escultura, aunque trabajar era un término generoso. Mis manos sostenían el cincel, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo inquebrantable de pensamiento sobre ella. Cuando levanté la mirada y la vi ahí, enmarcada por la luz tenue de las lámparas, sentí que algo dentro de mí se asentaba y se encendía al mismo tiempo. No pensé que volverías tan pronto, dije, mis palabras saliendo con más calma de la que sentía. No sabía si debía. Su respuesta fue directa, sin adornos. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ella no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros y cargados de emociones, se movieron lentamente por la habitación antes de encontrar los míos. Tú. Esa única palabra dejó el aire pesado, denso con todo lo que no podíamos decir. Caminó hacia mí con pasos lentos, deliberados, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, extendí una mano para tocarla. Mi palma encontró la curva de su cintura, y su respiración se aceleró ligeramente bajo mi toque. Adrián, murmuró, su voz temblando apenas, pero llena de una intensidad que no podía ignorar. No voy a detenerme, Nadia. No si tú no lo haces primero. Mi confesión llenó el espacio entre nosotros, un desafío tanto como una rendición. Ella no respondió. En cambio, levantó una mano y la deslizó por mi cuello, sus dedos trazando un camino que dejó mi piel ardiendo. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como si el tiempo se detuviera. Había urgencia, sí, pero también una profundidad que iba más allá de lo físico. Cada movimiento, cada caricia, era una promesa que ambos sabíamos que no podíamos mantener.
La llevé hacia la escultura en la que había estado trabajando. Era una figura abstracta, apenas formada, pero en ese momento no era más que un pedestal para lo que estábamos creando juntos. La levanté con facilidad, colocando su cuerpo sobre el mármol frío, y el contacto la hizo estremecerse bajo mis manos. «Nunca pensé que terminaría aquí contigo», dijo. «¿Te arrepientes?» ¿Parecería esto arrepentimiento? Su respuesta fue tanto una afirmación como una provocación, y la manera en que sus labios buscaron los míos nuevamente me dejó sin aliento. Mis manos trazaron el contorno de su cuerpo con una precisión que era tanto un acto de adoración como de necesidad. Sus curvas, su piel, cada parte de ella era un descubrimiento que no quería dejar de explorar. «Eres un incendio», murmuré contra su cuello, dejando que mis palabras se mezclaran con los besos que trazaban un camino hacia su clavícula. «Entonces, déjate quemar». El mármol frío contrastaba con el calor de su cuerpo, y la manera en que sus movimientos se sincronizaban con los míos era casi hipnótica. Cada suspiro, cada gemido, era una confesión silenciosa, una rendición a lo que estábamos construyendo juntos. Cuando nuestros cuerpos finalmente se detuvieron, el taller quedó envuelto en un silencio que solo era interrumpido por nuestras respiraciones entrecortadas. Nadia permaneció sentada sobre el mármol, su espalda ligeramente encorvada mientras sus dedos jugaban con los míos en un gesto tan íntimo como todo lo que habíamos compartido. «No sé cómo sostener esto», dijo finalmente, su voz quebrándose con una sinceridad que me dejó expuesto. «No tienes que hacerlo sola», respondí, mis palabras cargadas de una certeza que no sabía de dónde venía. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, una mezcla de miedo y esperanza, como si estuviera al borde de algo que no sabía si podía enfrentar. «No quiero perderme en esto. No voy a dejar que te pierdas». El taller parecía más pequeño esa noche, más íntimo. Nos quedamos ahí, rodeados por las esculturas que alguna vez fueron mi mundo, pero que ahora parecían insignificantes en comparación con lo que sentía por ella. Cuando finalmente se levantó y comenzó a vestirse, me quedé en silencio, observándola con una intensidad que sabía que podía ser demasiado, pero no podía evitar. «¿Vendrás mañana?», pregunté cuando estuvo a punto de cruzar la puerta. «No lo sé». Su respuesta fue una daga, pero la manera en que me miró antes de salir, con una mezcla de desafío y vulnerabilidad, me dio la certeza de que no habíamos terminado. Esa noche, el taller estuvo más lleno que nunca, aunque yo estaba solo. Cada rincón parecía vibrar con su ausencia, y cuando finalmente me acosté en el sofá, cerré los ojos con la esperanza de encontrarla en mis sueños. Sabía que estábamos construyendo algo que no podía durar. Pero también sabía que, mientras estuviera con ella, no me importaría el final. Capítulo 9. Fronteras que se desmoronan. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros y silencios. Nadia seguía apareciendo en el taller, a veces sin previo aviso, otras después de días de ausencia que me dejaban al borde de la desesperación. Cada vez que cruzaba la puerta, sentía como si el mundo recuperara un equilibrio precario que solo ella podía sostener. Pero también había grietas. Lo veía en su mirada, en la forma en que sus manos dudaban antes de rozar mi piel, en las pausas que llenaban el aire entre nosotros. Nadia no era el tipo de persona que se entregaba con facilidad, y cada paso que daba hacia mí parecía acompañado de un temor que no podía nombrar. Esa noche, cuando llegó, su expresión era distinta. Había algo en su rostro, una especie de tensión que parecía estar a punto de romperse. La observé mientras dejaba su chaqueta en la silla de siempre y caminaba hacia mí con pasos lentos. «Adrián», comenzó, su voz baja pero cargada de un peso que no podía ignorar. «No lo digas», la interrumpí, adelantándome para tomar su rostro entre mis manos. «Si estás pensando en irte, no lo digas». Ella cerró los ojos por un momento, como si mis palabras fueran tanto un alivio como un peso mayor. «No estoy segura de qué estamos haciendo», confesó, sus párpados aún cerrados, su respiración cálida contra mis dedos. «Estamos construyendo algo. Aunque no sepamos lo que es». No esperé su respuesta. Mis labios encontraron los suyos con una urgencia que llevaba días acumulándose. Era un beso desesperado, cargado de todas las palabras que no sabíamos decir. Sus manos se aferraron a mi camisa, tirando de mí hacia ella, y su cuerpo se arqueó contra el mío como si buscara sostenerse en un mundo que se desmoronaba. La levanté sin esfuerzo, llevándola hacia la mesa central del taller. Su respiración era rápida, y el sonido llenó el aire mientras mis labios bajaban por su cuello, dejando un rastro de besos que la hicieron estremecerse bajo mis manos. «Adrián». «Estoy aquí», respondí, dejando que mis palabras se mezclaran con el calor de su piel. Sus piernas se enredaron alrededor de mi cintura, y la manera en que su cuerpo se movía contra el mío era una sinfonía que me tenía completamente cautivo. El mármol frío contra su espalda era un contraste perfecto con el calor que irradiaba,
y cada movimiento suyo era una confesión silenciosa de lo que estábamos creando juntos. Cuando nuestras respiraciones finalmente se calmaron, Nadia permaneció recostada sobre el mármol, su pecho subiendo y bajando lentamente mientras sus ojos se fijaban en el techo. Me incliné hacia ella, dejando un beso suave en su clavícula antes de encontrar su mirada. «Esto está cambiando todo», dije, mi voz apenas un murmullo. «Todo ya estaba roto antes de que llegaras», respondió, y su sinceridad me atravesó como una daga. «¿Y ahora?» «Ahora siento que podría romperme aún más». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mientras se levantaba lentamente, recogiendo su ropa con movimientos deliberados. La observé en silencio, incapaz de encontrar algo que pudiera detenerla. Cuando se giró hacia mí, ya vestida, su expresión era una mezcla de desafío y vulnerabilidad. «No puedo prometerte nada, Adrián», dijo finalmente. «No estoy pidiendo promesas. Solo estoy pidiendo que estés aquí». Ella no respondió. En cambio, se acercó a mí y dejó un beso breve pero cargado de significado en mis labios antes de marcharse. Esa noche, el taller estuvo más vacío que nunca. Me quedé sentado junto a la escultura que había comenzado semanas atrás, observando las sombras moverse por las paredes. Cada rincón del espacio parecía impregnado de su presencia, y el eco de sus palabras resonaba en mi mente como una melodía que no podía dejar de escuchar. Sabía que estábamos construyendo algo frágil, algo que podía romperse en cualquier momento. Pero también sabía que no podía detenerme. Nadia era un fuego que lo consumía todo a su paso, y yo estaba dispuesto a arder hasta las cenizas si eso significaba mantenerla cerca. Capítulo 10. Entre las llamas. Había algo distinto en el aire esa noche. Cuando Nadia cruzó la puerta del taller, su presencia llenó el espacio con una intensidad que casi podía tocarse. Sus ojos, oscuros y cargados de emociones, buscaron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. No llevaba su chaqueta habitual. Su ropa era simple, pero su postura tenía una firmeza que contrastaba con la vulnerabilidad en su mirada. No dijo nada, pero no hacía falta. Había algo en la forma en que se acercó, en cómo sus pasos parecían medir cada centímetro entre nosotros, que lo decía todo. «Nadia», comencé, pero las palabras se desvanecieron antes de formarse por completo. «No hables». Su voz era baja, pero tenía un peso que me dejó inmóvil. Y entonces, cerró la distancia entre nosotros, sus manos encontrando mi rostro con una delicadeza que me desarmó por completo. Cuando nuestros labios se encontraron, había algo en este beso que era diferente, más intenso, más urgente. Sus manos se deslizaron por mi cuello, bajando por mi pecho mientras su cuerpo se presionaba contra el mío con una necesidad que me atrapó, llevándola hacia la escultura en la que había estado trabajando. El mármol frío contrastaba con el calor de su piel, y el contacto la hizo estremecerse bajo mis manos. Mis labios encontraron su cuello, dejando un rastro de besos que la hicieron arquearse hacia mí, sus suspiros llenando el aire como una melodía que no quería que terminara. «Adrián», murmuró, mi nombre saliendo de sus labios como una súplica. «Dime si es demasiado», susurré contra su piel. «No es suficiente». Sus palabras me atravesaron, encendiendo algo más profundo dentro de mí. Mis manos trazaron un camino por su espalda, explorando cada línea, cada curva, mientras sus dedos se aferraban a mi cabello con una urgencia que igualaba la mía. El mármol, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en algo más esa noche. Era el ancla que nos sostenía mientras nuestros cuerpos se movían al unísono, una danza que era tanto un acto de rendición como de desafío. Cada caricia, cada beso, era una declaración silenciosa de lo que estábamos construyendo juntos. Su piel, cálida y suave, era un mapa que quería memorizar, y la manera en que respondía a mi toque era una confirmación de que estábamos cruzando un umbral del que no habría regreso. Cuando nuestras miradas se encontraron, lo que vi en sus ojos me dejó sin aliento. Había deseo, sí, pero también algo más profundo, más crudo. Era como si en ese momento compartiéramos algo que iba más allá de lo físico, algo que no podía ser puesto en palabras. Cuando finalmente nos detuvimos, me incliné hacia ella, dejando un beso suave en su frente antes de recostarme a su lado. «Todo esto, no sé cómo sostenerlo», dije finalmente, mi voz rompiendo el silencio. «No tienes que sostenerlo solo». Había algo en ella, en la forma en que parecía desmoronarse y fortalecerse al mismo tiempo, que me hacía querer protegerla de todo, incluso de mí mismo. Esa noche, no se fue. Permanecimos en el taller hasta que la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas. Nadia estaba dormida, su cuerpo entrelazado con el mío, y por un momento me permití creer que esto podía durar. Sabía que era un engaño, que lo que estábamos construyendo era tan frágil como el mármol que esculpía. Pero mientras la sostenía en mis brazos, sintiendo el calor de su piel contra la mía,
decidí que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Ella era un incendio, y yo, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a arder por completo. Capítulo 11, donde el mármol se quiebra. Esa mañana, después de una noche que parecía haber borrado las fronteras entre nosotros, Nadia estaba más silenciosa que de costumbre. La luz del amanecer bañaba el taller con un resplandor dorado, y sus ojos seguían el movimiento de las sombras en las paredes como si buscaran respuestas que no sabía cómo pedir. No puedo quedarme. ¿Por qué no? Ella giró la cabeza para mirarme, y en su expresión había algo tan crudo, tan vulnerable, que por un momento no supe qué decir. Porque esto no es real, Adrián. Es como un sueño que sabemos que va a terminar. No creo que algo tan intenso pueda ser irreal, respondí, y mis palabras salieron con más fuerza de la que esperaba. No se trata de intensidad. Se trata de quiénes somos. Tú y yo, no vivimos en el mismo mundo. Me acerqué a ella, tomando su rostro entre mis manos. Sus ojos, oscuros y llenos de emociones contradictorias, buscaban algo en los míos que no sabía si podía darle. ¿Por qué sigues viniendo entonces?, pregunté, mi voz baja pero firme. Porque no puedo mantenerme alejada. Su confesión fue un golpe, pero también una especie de alivio. Había algo en su honestidad que hacía que todo lo demás desapareciera. Entonces quédate. No voy a dejarte ir. No esta vez. Nadia permaneció recostada contra el mármol, mientras sus ojos seguían las líneas de las esculturas a nuestro alrededor. ¿Alguna vez has tenido miedo de que algo sea demasiado bueno para ser real?, preguntó finalmente. Todo el tiempo. Pero contigo, prefiero arriesgarme. Sus labios se curvaron en una sonrisa breve, pero su mirada seguía cargada de algo que no podía descifrar. Esa tarde, mientras trabajaba en una escultura que parecía resistirse a tomar forma, la vi vestirse en silencio. Sus movimientos eran lentos, y cada gesto parecía cargado de una despedida que no quería aceptar. Nadia, comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. No lo hagas más difícil, Adrián. ¿Qué es lo que estoy haciendo difícil? Quiero que te quedes. Y eso es lo difícil. Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba, pero antes de que pudiera responder, cruzó la puerta y desapareció en la noche. Me quedé solo en el taller, con el eco de su ausencia llenando el espacio como una presencia tangible. Cada rincón del lugar parecía gritar su nombre, y el mármol, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como un recordatorio de todo lo que estaba perdiendo. Sabía que lo que habíamos construido era frágil, que estaba destinado a romperse. Pero también sabía que no podía detenerme. Nadia era un enigma, un fuego que lo consumía todo a su paso, y aunque sabía que podría quemarme, no podía imaginar mi vida sin ella. Capítulo 12. Ecos de ausencia. El taller estaba más vacío que nunca. Durante días, no había señales de ella, y cada rincón del espacio parecía gritar su ausencia. Incluso el mármol, mi aliado más fiel, parecía resistirse bajo mis manos, como si entendiera que mi concentración había quedado atrapada en otro lugar. En las primeras horas de la madrugada, cuando la falta de sueño y la desesperación se mezclaban, encontré uno de sus guantes olvidado sobre una mesa. El cuero estaba desgastado, con marcas que hablaban de un uso constante, y al sostenerlo entre mis dedos, sentí que algo dentro de mí se rompía. El recuerdo de sus manos, firmes y precisas, trabajando sobre las lápidas, llenó mi mente. La manera en que se movían con una seguridad que no reflejaba el caos que sabía que llevaba dentro. Ahora ese caos era mío. Había tomado posesión de mi mente, dejando un vacío imposible de llenar. Esa noche, incapaz de soportar más el silencio, salí del taller y me encontré caminando sin rumbo por la ciudad. La lluvia caía con una persistencia que se sentía casi deliberada, como si intentara limpiar algo que no podía ser borrado. Llegué frente a su edificio antes de darme cuenta de dónde estaba. No había buscado su dirección, pero de algún modo, había terminado allí. Permanecí en la acera, mirando las ventanas apagadas, sintiendo como la humedad se filtraba por mi ropa. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta del edificio se abriera y ella saliera. La luz tenue del vestíbulo iluminó su rostro durante un instante, antes de que la oscuridad volviera a envolverla. Su figura era inconfundible, el mismo andar, la misma forma de sostener los hombros como si cargara un peso invisible. La lluvia parecía ignorarla mientras caminaba, su bufanda deshilachada moviéndose con el viento. La seguía a una distancia prudente, incapaz de detenerme. Era una necesidad que no podía explicar, una fuerza que me arrastraba hacia ella como si mi voluntad no tuviera lugar en esta decisión. Cuando finalmente la alcancé, ella no se giró. No lo necesitaba. De algún modo, sabía que estaba allí. No hablé. En cambio, extendí una mano hacia ella,
tomando el borde de su abrigo con una suavidad que podría haber sido imperceptible. Ella se detuvo, y aunque no se movió para apartarse, tampoco se giró para mirarme. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. Mis ojos recorrieron la curva de su espalda, la caída de su cabello oscuro que se adhería a su cuello húmedo. Sentí el impulso de acercarme más, de traspasar esa barrera invisible que siempre parecía separar nuestras existencias. Finalmente, di un paso hacia ella, levantando mi mano hasta que mis dedos rozaron su hombro. Su cuerpo se tensó bajo mi toque, pero no se apartó. «Te extrañé», murmuré, mi voz apenas un susurro en la lluvia. No esperaba una respuesta, y no la obtuve. Pero la manera en que dejó caer su cabeza ligeramente hacia adelante, como si el peso de mis palabras la hubiera alcanzado, fue suficiente. Con cuidado, rodeé su cuerpo con mis brazos, atrayéndola hacia mí. Su figura, delgada pero fuerte, se apoyó contra la mía con una resistencia que no podía ocultar por completo. Sentí su respiración irregular mientras el agua seguía cayendo alrededor de nosotros, y supe que estaba luchando con algo que no podía nombrar. No intenté decir nada más. Mis manos permanecieron firmes, sujetándola sin apretar, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el momento. No sé cuánto tiempo pasamos allí, inmóviles bajo la lluvia. Cuando finalmente se separó, lo hizo con una lentitud que hablaba de todo lo que no podía expresar. No la seguí cuando comenzó a caminar de nuevo, pero me quedé observándola desaparecer en la distancia, hasta que la oscuridad la reclamó por completo. Regresé al taller empapado, el eco de su ausencia más fuerte que nunca. Me senté frente a una escultura inacabada, mis manos temblando mientras intentaba encontrar en la piedra algo que me devolviera la calma. Pero todo lo que vi fue su rostro, y supe que no había mármol en el mundo capaz de llenarme como lo hacía ella. Capítulo 13. La escultura del vacío. Pasaron días antes de que volviera a verla. Cada noche, el taller se sentía más pequeño, como si las esculturas que una vez habían sido mi refugio ahora fueran testigos incómodos de mi incapacidad para seguir adelante. Intenté trabajar. El mármol se resistía bajo mis manos, cada golpe del cincel enviando un eco hueco que me devolvía a ella. Su rostro, sus manos, la curva de su cuello, todo estaba grabado en mi mente como si fuera parte del mismo material que intentaba moldear. La noche que regresó, no la escuché entrar. Estaba de espaldas, concentrado en una escultura que no había avanzado en días, cuando sentí su presencia. Su olor, esa mezcla tenue de tierra húmeda y algo que no podía nombrar, me llegó antes de que girara la cabeza. Estaba allí, en silencio, sus ojos oscuros siguiendo mis movimientos. La tensión en sus hombros era evidente, pero había algo más en su postura, una especie de determinación que no había visto antes. No dije nada. Solo la observé mientras caminaba hacia una de las esculturas terminadas. Sus dedos, siempre precisos, rozaron la superficie pulida, trazando las líneas con una delicadeza que me dejó sin aliento. Finalmente, se volvió hacia mí. Su mirada, fija y profunda, se sintió como un peso sobre mi pecho, algo imposible de ignorar. Me acerqué a ella lentamente, mi respiración más pesada de lo habitual. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, levanté una mano y la deslicé por su brazo, dejando que mis dedos siguieran el camino que sus ojos habían trazado antes. «No sabía si volverías», dije finalmente, mi voz baja, quebrada por el peso de los días que habían pasado. Ella no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La forma en que dejó que mi mano permaneciera sobre su piel, la manera en que sus hombros se relajaron ligeramente bajo mi toque, era una respuesta en sí misma. La distancia entre nosotros desapareció en un instante. Mis labios encontraron los suyos, y el mundo alrededor se desvaneció. Su boca, suave y cálida, era un recordatorio de todo lo que había anhelado en su ausencia. Mis manos trazaron un camino por su espalda, explorando las líneas de su cuerpo con una devoción que no podía ocultar. La manera en que sus manos encontraron mi pecho, todo hablaba de una necesidad que igualaba la mía. La llevé hacia la mesa central, esa que había sido nuestro altar tantas veces antes. Cada beso, cada caricia, era una confesión silenciosa, una manera de decir lo que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Cuando finalmente nos detuvimos, el silencio entre nosotros fue tan pesado como el mármol. Ella permaneció recostada contra la superficie, su respiración irregular mientras sus ojos seguían las sombras en el techo. «Estuve perdido sin ti», murmuré, mis palabras llenando el espacio como una confesión que no podía contener. Mis dedos trazaron líneas invisibles en su piel, memorizando cada curva, cada detalle, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. No esperaba una respuesta, y no obtuve una. Pero la forma en que dejó que mi mano permaneciera en su cuerpo, la manera en que sus ojos se cerraron lentamente, era todo lo que necesitaba. Esa noche,
Cuando finalmente se vistió, no traté de detenerla. Permanecí sentado junto al mármol, observándola en silencio mientras recogía su abrigo y se dirigía hacia la puerta. Sabía que esto no era un final, pero tampoco era un comienzo. Era algo que existía en un espacio intermedio, un lugar que no podía definir pero que, de alguna manera, se sentía más real que cualquier otra cosa. Cuando se giró antes de salir, nuestros ojos se encontraron una vez más, y el peso de su mirada fue suficiente para hacer que mi pecho se apretara. No dijo nada, pero no hacía falta. Capítulo 14, donde el mármol cede. No volví a verla durante varios días después de aquella noche. Su ausencia no era nueva, pero esta vez pesaba más, como si el aire mismo en el taller se hubiera transformado en una sombra palpable. Cada golpe del cincel era más fuerte de lo necesario, un intento desesperado de sacar algo del mármol que no podía encontrar. Mi mente estaba atrapada en su rostro. La forma en que me miró antes de irse, como si cargara el peso de algo que no sabía si podía compartir conmigo. Me dejaba con preguntas que no sabía cómo responder, y el eco de su silencio llenaba cada rincón del espacio. Cuando finalmente volvió, no fue como las veces anteriores. No apareció como una figura silenciosa a la puerta, sino que cruzó el umbral con pasos decididos, su expresión marcada por una mezcla de determinación y algo más profundo que no podía nombrar. La observé mientras dejaba su abrigo sobre una silla y caminaba hacia mí. Había algo diferente en su presencia, una intensidad que me hizo enderezarme, dejando a un lado las herramientas que tenía en las manos. No habló de inmediato. En cambio, sus ojos recorrieron el taller, deteniéndose en las esculturas que había terminado y en las que aún eran meras sombras de lo que podrían ser. Finalmente, su mirada se posó en mí, y el aire entre nosotros se volvió más pesado. Me acerqué a ella, incapaz de mantener la distancia por más tiempo. Pensé que no volverías, dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Sus ojos, oscuros y llenos de algo que no podía descifrar, buscaron los míos. No dijo nada, pero la forma en que su pecho subía y bajaba, como si estuviera conteniendo las palabras, era una respuesta en sí misma. Extendí una mano, dejándola descansar sobre su mejilla. Su piel estaba fría, pero su mirada ardía con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Qué estás buscando, Nadia? Mi pregunta llenó el espacio entre nosotros, pero no esperaba una respuesta. En lugar de apartarse, se inclinó hacia mi mano, cerrando los ojos como si mi toque fuera la única cosa que la sostenía en ese momento. Cerré la distancia entre nosotros, dejando que mis labios rozaran los suyos. Fue un beso lento, cargado de una vulnerabilidad que no podía ocultar. Su cuerpo se relajó contra el mío, y mis manos encontraron su cintura, sosteniéndola con una firmeza que decía más de lo que mis palabras podían expresar. La llevé hacia la mesa central, explorando cada curva, cada detalle, mientras mis labios dejaban un rastro de besos que la hacían estremecerse bajo mi toque. Su respiración era irregular, y cada suspiro llenaba el aire con una melodía que no quería que terminara. «Eres todo lo que pensé que no necesitaba», murmuré, mis palabras mezclándose con el calor de su piel. Cuando finalmente nos detuvimos, el taller quedó en silencio. Nadia permaneció recostada contra el mármol, su mirada fija en el techo mientras su pecho subía y bajaba con cada respiración. Me senté a su lado, dejando que mis dedos trazaran líneas invisibles sobre su brazo. No sabía qué decir, y no estaba seguro de si hacía falta decir algo. Finalmente, se giró hacia mí, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que me dejó inmóvil. «Esto nos está cambiando». Ella no respondió, pero la forma en que dejó que mi mano permaneciera sobre su piel fue suficiente. Esa noche, cuando se levantó para irse, no traté de detenerla. Sabía que esto no podía durar para siempre, pero también sabía que no podía imaginar mi vida sin ella. Nadia era mi chispa, mi incendio, y aunque me consumiera, no estaba dispuesto a dejarla ir. Capítulo 15. El quiebre del mármol. El tiempo entre cada una de sus visitas se hacía más largo, y el taller se sentía más vacío con cada día que pasaba sin ella. Las esculturas que había creado, que alguna vez fueron mi refugio, ahora eran sombras de algo incompleto, como si la piedra misma me reclamara su presencia. Pasaba las noches sentado frente a mi trabajo inacabado, con el cincel en la mano y una copa de vino que no podía terminar. Las líneas que trazaba en el mármol carecían de dirección, como si mi arte hubiera perdido su propósito junto con ella. Cuando finalmente apareció, fue como si el aire volviera a llenar el espacio. Estaba de pie en la puerta, con la lluvia mojando su cabello y su abrigo desgastado cubriéndola hasta las rodillas. No se movió de inmediato, como si no estuviera segura de si debía entrar. La observé desde el centro del taller, mi cuerpo tensándose con una mezcla de alivio y aprensión. No dije nada, pero no hacía falta. La forma en que nuestros ojos se encontraron era suficiente para llenar el silencio entre nosotros.
Finalmente, dio un paso hacia adentro, dejando que la puerta se cerrara tras ella. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de una energía contenida, como si estuviera al borde de decir algo que no sabía cómo expresar. Caminé hacia ella lentamente, dejando que mi mirada recorriera cada detalle de su rostro. Esa noche, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Mis manos, que habían temblado bajo el peso de su ausencia, ahora se movían con una confianza que solo podía venir de ella. Cuando finalmente se acercó, su figura iluminada por la tenue luz del taller, supe que habíamos cruzado el umbral juntos. No había certezas, solo la promesa de que seguiríamos construyendo algo, incluso si no sabíamos exactamente qué era. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora seguimos. Sus palabras fueron simples, pero en ellas encontré todo lo que necesitaba. El mármol, que siempre había sido mi refugio, ahora era algo más. Era un recordatorio de que incluso las cosas más frías y resistentes podían transformarse en algo vivo, algo que respirara con la misma intensidad que nosotros. Nadia era mi chispa, mi incendio, y aunque sabía que no sería fácil, estaba listo para enfrentar cualquier cosa por ella.